Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Esta política nos llevará a las privatizaciones, un poco es justo esto, ¿no? El desmantelamiento de la salud, de la educación, de como llevarnos hacia un camino, ¿no? Hacia un camino que es lógico con la política, ¿no? Que el gobierno está defendiendo, ¿no? Por ejemplo, en el discurso dice, somos el segundo país con la inflación más baja de América Latina. La dolarización, lejos de estar en riesgo, hoy está más sólida que nunca. Y en cuanto dice, ¿no? Que su equipo económico está trabajando muy duro para reducir este déficit, cuando no tenemos inversión pública, por supuesto, cuando el petróleo está tan alto y los ciudadanos, como te digo, de a pie, queremos saber qué está pasando con esta inversión, ¿no? ¿Por qué? Para los que tal vez no tenemos, ¿no es cierto?, un poco esta preparación, te digo yo misma, de tanta de la parte económica, ¿cómo es posible en una cifra podemos decir que en el 2022, en enero, se cierra una inflación del 2.56% y dice que se compara con lo mismo del año anterior, ¿no es cierto?, del 2021, este índice crece, ¿no? Y es obvio porque tú vas al supermercado y los productos en verdad están más caros. Yo la semana que pasó, por ejemplo, compré una cubeta de huevos, voy a poner el ejemplo, en $4, cuando hace una sola semana estaba en 2.75. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué provocar este shock para privatizar? A ver, tocas varios temas. El tema de las privatizaciones es un tema que a mí me preocupa bastante, sobre todo porque este modelo que estamos ahora viviendo nosotros, ya lo vivió Argentina con ciertas diferencias, ¿no es cierto? Argentina no tenía una economía dolarizada, tenía una economía con convertibilidad, ¿verdad? Que era un tipo de ancla cambiaria menos rígida que la dolarización. Ellos mantenían el peso, pero con una paridad fija con el dólar. ¿Ya? Esa restricción, que la práctica es similar a la que nosotros tenemos, porque no puedes imprimir dinero, ¿verdad? Le significó a la Argentina un deterioro progresivo de su aparato productivo, ¿sí? Que el Estado disfrazó en esa época al mando del economista Cavallo, ¿no? Que dirigió todo este proceso. El Estado disfrazó el deterioro de la economía vía privatizaciones, porque si es que tú no quieres endeudarte, ¿verdad? No quieres generar inflación vía impresión monetaria, o no puedes por el ancla cambiaria en el caso de la convertibilidad, ¿sí? Tienes una alternativa que es vender activos del Estado, ¿verdad? Es como si tú tienes, qué sé yo, casa, carro, ¿verdad? Casa, dos carros, departamento, qué sé yo, y no quieres endeudarte, y dices, ya sé, voy a empezar vendiendo mi auto, después vendo mi departamento, y te vas quedando sin tus activos, sin la riqueza que fuiste formando a lo largo de tu vida, ¿sí? De acuerdo, no te endeudas, pero tu riqueza financiera se va reduciendo, tu riqueza neta, ¿verdad? Riqueza financiera y riqueza real. ¿Ya? Entonces, eso hicieron los neoliberales en la Argentina. Hasta un punto yo recuerdo un gran economista argentino, José Luis Corallo, que decía, las privatizaciones en Argentina no solucionaron el problema de la ineficiencia, que es lo que suele decirse que va a ser la privatización, ¿no? Es que el Estado es ineficiente, hay que privatizar. Corallo decía, las privatizaciones en Argentina lo que hicieron es convertir monopolios públicos ineficientes en monopolios privados caros. Y eso te dice muchísimo sobre a qué le apunta, ¿verdad? La privatización de la educación, la privatización de los hospitales, la privatización de las hidroeléctricas, ¿verdad? La privatización de las carreteras, todo eso apuntan a convertir en negocio, ¿sí? Lo que fue la construcción de capital público para beneficio de toda la sociedad. Es decir, la sociedad ya pagó por esos bienes vía impuestos, ya pagó por las carreteras, pagó por las hidroeléctricas, pagó por los hospitales, ¿ya? No tiene ningún sentido que ahora el sector privado quiera adueñarse de eso y hacer negocio, ya que es la lógica rentista de nuestro empresariado, ¿no? Nunca arriesgarse, nunca invertir realmente, sino aprovecharse de las inversiones
del Estado. Incluyo la Y idea. tal vez ahí solo a precio bajo. Claro, claro, porque ese es el otro problema, ¿no? Ahorita controlan el Estado, han venido con esta diatriba durante 5 años de que todo se hizo mal, de que todo se hizo con sobreprecio, ¿verdad? Pero, ok, entonces, ¿cuál es la lógica? Si este bien que se va a privatizar se hizo con sobreprecio, entonces lo normal es que se lo venda a un precio mucho más bajo que aquel en el que se lo valoró. ¿Cierto? Entonces, ¿qué te están construyendo ahí? Una justificación para vender barato lo que le costó caro al Estado, ¿ya? Y eso es solamente un ejemplo de este terrible conflicto de intereses, ¿no es cierto? Que surge por haber puesto a un negociante, a un banquero, a controlar los intereses de todos, a controlar la política pública. Te concluyo la historia de Argentina, ¿no? Porque había otro elemento más, que es el más importante. Cuando tú estás vendiendo los activos del Estado, tienes liquidez, puedes funcionar durante varios años, sobre todo cuando tienes un Estado rico en activos como el nuestro, ¿no? Entonces empiezas a privatizar las hidroeléctricas, empiezas a privatizar, como te digo, las carreteras, los hospitales, etcétera, etcétera, todo lo que puedas privatizar, la seguridad social, ¿sí? El Banco del Pacífico. Y con eso parece que no te estás endeudando, parece que estás manejando muy bien la economía, todo el mundo te felicita porque, hey, miren, el déficit está controlado, se tiene un superávit, no hay crecimiento del endeudamiento. Pero al cabo de unos años, ¿qué pasa? El país se despierta y el Estado está raquítico. En Argentina se decía que privatizaron hasta los zoológicos, ¿sí? Y cuando ya se acabaron los activos para privatizar, ¿sí? Resulta que no tenían un Estado que podía funcionar, que podía responder a las necesidades de la sociedad. La Argentina entra en una tremenda crisis con ese Estado raquítico, ¿sí? Y ahí es que se le da la vuelta a eso, se sale del neoliberalismo y la Argentina entra en los procesos progresistas. Básicamente tuvo como objetivo la recuperación del rol del Estado en la economía, algo parecido a lo que ocurrió aquí. Y sobre el tema de la inflación, por supuesto que aquí tenemos una inflación más baja que en el resto de países, por 2 razones. Por una, porque somos un país dolarizado, no manejamos nuestra propia moneda, ¿verdad? Y eso implica que no ejercemos esta posibilidad de creación monetaria que le suelen llamar inorgánica, no es el término adecuado, pero es la idea, ¿no? Que empiezas a imprimir dinero, a producir dinero para resolver los problemas fiscales de corto plazo. Muchos países recurrieron a eso, con diferentes matices, con diferentes tipos de instrumentos financieros, pero lo hicieron. ¿Con qué objetivo? Para justamente poder enfrentar los meses de la pandemia y toda la desaceleración económica que se vino, no solo a raíz de la cuarentena, sino de las políticas de distanciamiento, ¿verdad? El Ecuador no lo hizo. Es el país que menos utilizó esas políticas. Entonces, como esas políticas tienen una cierta presión inflacionaria, porque el Estado está imprimiendo dinero de forma inorgánica, entonces hay más dinero en la economía sin que haya más producción, es normal que la inflación se eleve un poco. Estados Unidos hasta ahorita, por haber aplicado estas políticas, recuerden que Estados Unidos repartió, creo que $1,000, $2,000 a cada uno de sus ciudadanos para que puedan enfrentar los meses de cuarentena cuando no se podía trabajar, ¿verdad? Y ahorita Estados Unidos está enfrentando una inflación altísima, creo que entre 7 y 10%, no me acuerdo el número exacto, ¿ya? Nosotros no lo hicimos. Entonces, ¿cuál es la otra forma de leer esto de que estamos con la inflación más baja? Que somos el país que menos medidas tomó para protección de su población durante la pandemia, durante la crisis sanitaria. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿de qué te sirve tener baja inflación si justamente sacas cero en protección a tu ciudadanía? Esa es la forma de leer la baja inflación. Y lo otro es lo que tú decías. Sí, es baja en relación a otros países, pero es mucho más alta en relación a tu mismo país. Al pasado mismo ecuatoriano. Y eso tiene que ver, en cambio, con otras decisiones que han generado presiones inflacionarias que dentro de una economía dolarizada se sienten. Por ejemplo, el aumento sostenido, progresivo, de los costos de los combustibles, sobre todo del diésel, ¿verdad? Que es la base del transporte, y no solo de personas, sino de alimentos, ¿verdad? Y que es un costo que se va cargando
a todo lo que se transporta, a todo lo que se consuma finalmente. Entonces, Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.